Hola amigas, amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales acá en el portal del Villegas, que no tiene otro objetivo que introducirlos a veces a la ABC, si es que de algún tema, recordarles algún otro que les interesó de jóvenes y después se les olvidó, no tuvieron tiempo, o darles a conocer eventos, historias, personajes, teorías o lo que sea que realmente nunca les llamaron la atención, nunca los ocuparon y que podrían eventualmente interesarles ahora que tenemos todos más tiempo para leer, para estudiar. Yo considero toda lectura como un estudio, salvo la que de frentón es eso que los ciúticos ahora llaman la narrativa. A propósito de un libro que les mostré ayer, que aquí lo tengo todavía, el de Humberto Eco y Jean-Claude Carrier, que conversaron acerca de la vigencia o no de los libros. Ellos opinan que nadie acabará con los libros y probablemente sea así, en cierto sentido. Decidí tocar como tema la historia de los libros, a sabiendas que la historia de los libros me supera 1.000.000 de veces, que no puedo en un rato darles más que una pálida imagen de una imagen, de una imagen, de una imagen de lo que ha sido la historia del libro, entendido primero el objeto mismo, el soporte físico de la escritura. Segundo, cómo se difundió y se usó en distintos momentos históricos, qué efectos ha tenido en otros en gran escala. Obviamente, como ustedes supondrán, es evidente, la existencia de, llamemos libros a cualquier cosa, cualquiera que sea su soporte, de la existencia de libros, de textos, en otras palabras, que están en un soporte que les permite durar, quedar ahí por todo el tiempo que dure el soporte, supone la existencia de la escritura. Supone que no solamente hay un lenguaje, sino que la sociedad en cuestión ha desarrollado un alfabeto o de alguna clase que le permite fijar en un soporte físico algunos signos que representan o ideas o fonemas, es decir, sonidos, lo que podríamos llamar las sílabas, para componer con ellas, juntándolas de alguna manera, una palabra que está representando a su vez un objeto. Esa representación palabra-objeto ya existe en el lenguaje, aunque no haya escritura. La escritura es la idea de cómo poner eso y cómo poner todo un discurso, toda una sentencia, una serie de palabras que tienen un sentido y no son meramente palabras puestas juntas. Todo eso tomó mucho tiempo en la historia humana y finalmente se desarrolló de variadas formas. Las primeras formas de escritura que conoce la historia son las que se encuentran hace 3.000 más o menos años antes de Cristo, o sea, 5.000, 6.000 años atrás en la historia humana, y las encontramos en Oriente, en Sumeria, una zona que ahora corresponde Irak, Irán. Toda esa zona, ustedes pueden ver en el mapa, al sur está el Golfo Pérsico, más al este se empieza a entrar ya a la India, al norte está cadenas montañosas, etcétera, que conducen a las estepas rusas, Afganistán, etcétera, y hacia el oeste empezamos a entrar en lo que llamamos el Medio Oriente. En esa zona se desarrolla la primera cultura humana propiamente tal, la primera civilización, es decir, una estructura social y una cultura que va más allá de la vida del neolítico, de pequeñas villas subsistiendo a duras penas con la agricultura, con algunas tecnologías elementales de alfarería, cosas como esa. Es la cultura sumeria, o también si quieren llamemos la civilización sumeria, que daría lugar a varios vástagos sucesivos en la misma zona. No voy a contarles la historia de esa zona, que es complicada, pero sí en Sumeria se encuentran las primeras manifestaciones de libros, que tomaban la forma de placas de cerámica o de piedra inscritas, básicamente de cerámica, porque así era más fácil, con lo que se llama la escritura cuneiforme, que son como hendiduras hechas cuando la cerámica está todavía fresca,
hendiduras, tajitos con distintas formas, ustedes lo pueden ver en Google, y luego, claro, luego esas tablillas de cerámica se cosían y quedaba ahí un libro, llamémoslo libro. Los arqueólogos, los especialistas tienen otras denominaciones para estos objetos con un texto. Los textos más antiguos que se han encontrado, estamos hablando de 6.000 años, en el pasado más o menos, 5 o 6.000 años, son bastante lateros, son básicamente registros administrativos de lo que estaba llegando a los almacenes del jerarca. Evidentemente que es ahí donde llegaban las cosas, no a cualquier otra parte. Entonces hay registros de quién y cómo y cuánto llegó de acá o de allá. Eso es de lo primero que se encontró con esta escritura cuneiforme. Ni me pregunten cómo se logró traducir. Esas son verdaderas hazañas intelectuales dignas de un científico de la NASA, literalmente. Más adelante en el tiempo, en esta misma zona, en una cultura que se mueve dentro de los parámetros del mundo, llamémoslo la civilización sumeria, aparece la primera o quizás la segunda, pero yo diría la primera obra literaria en gran escala que se conozca y que existe y que ha sido traducida y que usted la puede encontrar, que es la épica de Gilgamesh. Una historia épica de un personaje que se contacta con otros, con dioses, y tiene una serie de aventuras majestuosas, un poco en la onda de las épicas de los pueblos de la antigüedad, y es la primera gran obra que se conoce literaria creada por el ser humano. La primera en términos cronológicos, no en términos de importancia, o en términos de belleza, o en términos de cualquier otra cosa, en términos cronológicos. Antes de eso, los egipcios, que son más o menos contemporáneos de estas civilizaciones del Oriente y del Medio Oriente, llamémoslo Medio Oriente a toda esa zona, habían desarrollado también escritura, la escritura jeroglífica, como ustedes saben, que son representaciones con dibujos, con monitos, con íconos, llamémoslo, del lenguaje. Todo lo cual fue traducido muchísimos siglos después que se encontraron los primeros papiros o estelas, también así llaman los arqueólogos a una piedra cuadrada o no cuadrada, pero con una superficie plana donde no hay hecho incisiones como en la cerámica húmeda, sino que se ha labrado signos. Tuvo que llegar Champollion en el siglo XIX para traducir, gracias a que encontraron una piedra, la piedra Rosetta, donde habían textos en jeroglífico, en demótico, que era una forma más moderna, digamos, de la escritura egipcia, y griego. Eso fue, al final de cuentas, lo que permitió ir equiparando. O sea, sabiendo el texto griego, se podía ir buscando, lo cual era igualmente una tarea en extremo compleja. En Egipto, la geografía, me refiero aquí en este caso concreto, el Nilo y las zonas semipantanosas que genera el Nilo en distintos lugares, hicieron posible el desarrollo de una planta que es el papiro. Y con el papiro, con esa planta, los egipcios se les ocurrió cómo hacer un medio para escribir. La manera como ese papiro, esa planta era convertida en los papiros escritos, ustedes la pueden encontrar en Wikipedia. Es muy interesante el proceso. De manera tal que el papiro, siendo un producto orgánico, al final de cuentas, no tenía mucha duración. La mayor parte de los jeroglíficos que los arqueólogos conocen y han traducido son los que se encuentran en las ruinas de los edificios de la civilización egipcia, grabados en piedra. Si ustedes ven fotografías de edificios egipcios, van a darse cuenta que están cubiertos de inscripciones, a veces enteros, totalmente. Y hablando de las hazañas del faraón de turno y de mil cosas. Los papiros se descomponían con el tiempo. Sí se descubrieron en un momento dado, en alguna zona de Egipto muy seca, un depósito que parece que era como una especie de basurero municipal de una ciudad de ese mundo antiguo, donde se iban arrojando, la gente iba arrojando, por así decirlo, por la ventana, el material que no les interesaba. Y ahí
esa masa de material que acumulas no solo decenios, sino que siglos de basura escrita, fue encontrada en algún momento, en el siglo XVIII o XIX me parece, y ha sido estudiada también. Y la mayor parte es material que no tiene valor literario ni mucho menos, pero para los arqueólogos, para los historiadores, cada pieza de escritura puede ser muy importante para ir desentrañando los misterios de la administración, de cómo se administraban las ciudades, las provincias del reino Egipto, cuando era todavía Egipto propiamente tal, después cuando se convierte en el reino ptolomeico, que era en el fondo un reino macedónico, una capita de macedonios que se hacen del territorio y de los trabajadores, digamos, los que están trabajando siempre para alguien que llegue a dominar. Pero no hay mucho de interés ahí desde el punto de vista de filosofía o drama. Se han encontrado algunas cosas, pero muy pocos fragmentos. Donde ya empezamos a encontrar material más abundante, y lo sería mucho más si no hubiese sido por la destrucción que afecta siempre a los libros que no están inscritos en piedra, la destrucción que los afecta con el paso del tiempo, con los elementos, con los incendios, con las guerras, con las persecuciones, con el descuido humano. Tendríamos mucho más, pero de lo que podríamos decir tenemos todavía bastante es de la civilización de la antigüedad clásica, del mundo greco-romano. En esa época el portador, el vehículo físico de la escritura, era o el papiro o el pergamino. El pergamino es un cuero que ha sido limpiado, preparado, trabajado de alguna manera y que, por cierto, es muchísimo más duradero que el papiro. El cuero es muy duradero, aguanta mucho, y se le llama pergamino porque esa tecnología fue desarrollada en un pequeño reino en el Asia Menor, ahora Turquía, que se llamaba Pérgamo, uno de los tantos reinos sucesores del Imperio de Alejandro. Ahí desarrollaron la tecnología del cuero transformado en un vehículo de la escritura, y de ahí viene la palabra pergamino, por Pergamon. Estamos hablando de tiempos en que las élites greco-romanas, las élites griegas, las élites romanas, eran alfabetas. Normalmente los romanos, por lo menos, dominaban no solo el latín, sino el griego. Los griegos no se interesaban mucho en el latín. Los griegos tenían una postura de superioridad respecto a los romanos. Habían sido conquistados, se habían convertido en una provincia del Imperio Romano, pero los miraban como inferiores. Quizás podríamos hacer un paralelo con la manera como algunos europeos miran a América, especialmente Estados Unidos, como algo que podrá tener todo el poder del mundo, pero es culturalmente inferior, un aprendiz. Y en cierto sentido los romanos fueron aprendices, se subieron al carro, digamos, de la cultura griega, y con toda razón. Entonces, las élites eran alfabetas y tenían bibliotecas constituidas por estos codicillos, que también se llaman estos rollos de papiro o de pergamino. Y a partir de cierto momento en Roma especialmente, ya siendo rica, en la época de la República, cuando ya había conquistado todo el mundo el Mediterráneo, ya era muy rica, o sea, era muy rica su élite. Después en el imperio la misma cosa. Era moda, era costumbre que esta élite fuera muy educada y tuviera bibliotecas. Los sectores un poco más abajo, pero con dinero, comerciantes exitosos, la clase de los equites, que llamaban, o sea, los caballeros. Equite viene de ahí viene la palabra equino, caballar, ¿no? O ecuestre, tiene que ver con la palabra latina que se refiere a los caballos. Los equites, los comerciantes, los que se enriquecían, aunque no fueran parte de la aristocracia senatorial, de la nobilitas romana, imitaban, como siempre hacen los que se enriquecen y están en una sociedad de clases muy marcadas, tratando de parecerse a los demás arriba. También tenían bibliotecas, aunque no las leyeran, aunque no leyeran nada. Y una de esas bibliotecas, fíjense ustedes,
se ha conservado, aunque en muy malas condiciones. Como ustedes saben, en el año 79 después de Cristo, cuando ya había un imperio, ya no era la República Romana, era el Imperio Romano, hubo en el año 79 una erupción del Vesubio que sepultó eventualmente a Pompeya y a Herculano, y a otra villa por los alrededores, que no me acuerdo el nombre, más chiquitita, de la cual nadie se acuerda, yo tampoco. Y en el siglo XVIII se encontró, que ya se estaban haciendo excavaciones, y tengo anotado aquí los datos porque es muy interesante, se encontró una biblioteca que había quedado sepultada por la erupción, con alrededor de 1800 libros, o sea, rollos. Cada uno de estos rollos podemos llamarlo un libro, pero quemados, carbonizados, no destruidos del todo, no convertidos en ceniza, sino que carbonizados por el aire caliente que en algún momento descendió sobre esa ciudad, que fue la que mató a prácticamente los que estaban ahí todavía, no se habían ido. Y hasta el día de hoy se está luchando con tecnologías hiper, ultra modernas de rescatar el contenido de esos libros, porque obviamente no se pueden abrir. Si usted tratara de abrir esos rollos a la bruta, todo se hace polvo. Entonces están desarrollando unas tecnologías que han permitido ir poco a poco recuperando textos. La mayor parte de esta biblioteca, que era de don Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, que parece que era el suegro de Julio César, o descendiente del suegro, porque estamos hablando del año 79, ¿no? Así que es difícil que haya sido el suegro, o pudo haber sido el suegro de Julio César, que era propietario de esa villa, y su biblioteca, bueno, después que murió siguió estando ahí. Sí, es posible que la haya juntado este caballero Lucio Calpurnio Pisón, que por lo tanto, si fue él el que originó esa biblioteca, estamos hablando de mediados del siglo I antes de Cristo. Y la erupción fue el 79 después de Cristo, o sea, había pasado más de un siglo. Pero las bibliotecas pueden durar, por supuesto, así que capaz que haya sido este el hombre que la creó. 1800 libros se espera, cuando se termine el trabajo de reconstitución, recuperar muchísimas obras de la antigüedad que están perdidas. Ustedes saben, si ustedes agarran, por ejemplo, en cualquier edición moderna las obras de la historia de Tácito, o cualquier otra cosa, o buscan las obras de Aristóteles, se van a encontrar con que ya en el prefacio les van a decir que estos son fragmentos, que lo demás se perdió, que lo demás fue destruido. Entonces, de los dramaturgos clásicos de la época dorada de la cultura griega, o sea, Eurípides, Esquilo y Sófocles, no está todas las obras, están algunas, en algunos casos muy pocas, en otras más. Hay otros autores de los cuales no quedó nada, pero se sabe que existieron. En fin, hubo muchas pérdidas, inmensas pérdidas. Entonces, se espera recuperar algo de eso. Se espera que en esta biblioteca probablemente haya mucho de lo que teníamos idea. Y por supuesto también mucho de lo que sí tenemos idea. Así que en eso están. Pero fíjense ustedes qué interesante. Cómo el pasado, cómo esa verdadera tumba, o no sé cómo llamarla, esa burbuja congelada o inmovilizada del pasado, nos ha revelado cosas. Nos reveló Pompeya, la ciudad completa, prácticamente, con casas con sus frescos, con todas sus instalaciones, panaderías con sus instrumentos, con las bandejas con el pan listas para hornear cuando llegó el problema de la erupción. Bueno, esta Pompeyo y Herculano no son como esas mariposas u otros insectos que se encuentran como momificados en el interior de una piedra que puede venir de hace millones de años atrás, un fósil. Son fósiles culturales estos objetos. Volviendo ahora al uso, estas clases de élite eran alfabetas, tenían muchos de ellos bibliotecas, que como ocurre hasta el día de hoy con gente, aunque ya quizás no tanto, porque ya los libros han perdido tanto su prestigio que ni siquiera constituyen un elemento que se muestre con cierta vanidad, mira mi biblioteca, no. Pero en algún momento el afán para la gente con dinero de mostrar cierto nivel de cultura más o menos parecido al nivel de riqueza, como ustedes saben, llevó a fabricar incluso libros falsos, bibliotecas falsas en que aparecen lomos, pero detrás del lomo no hay nada. Habrían seguramente muchos bibliófilos o bibliómanos de esa clase en esa época,
Pero lo cierto es que era una élite alfabeta. Para abajo, pensemos ahora en mercaderes, oficiales de las legiones, seguramente también habían alfabetos, pero seguramente no estaban dados a acumular libros en biblioteca. Uno se imagina un oficial de las legiones a cargo de la intendencia de la legión, o sea, de anotar, y para eso tiene que saber leer y escribir los registros que se conocen, muchos de ellos han llegado a manos de los arqueólogos, de los estudiosos de la historia. Son registros de los suministros que llegaron, del permiso que se le dio al soldado Luciano, como sea que se llamara, pero difícil que encontremos personajes de esos niveles sociales que leyeran, que si fueran lectores, ¿no? Que pueden haber habido. Entonces lo que quiero decir es de que en esas épocas el efecto de la cultura literaria, de lo que se transmitía culturalmente en textos, en papiros, en pergaminos, se limitaba a un circuito muy diminuto de la sociedad. Para abajo, nada. Los campesinos, menos. Fíjense que en el siglo XIX todavía existían en zonas de Europa, las zonas más atrasadas, por ejemplo Rusia, lo que ahora es Checoslovaquia, Hungría, Rumania, esos sectores de lo que se llama Europa Central hacia el este, los campesinos vivían exactamente igual que como habían vivido sus antecesores hace 1000 años. La cultura, la tecnología, difícilmente había llegado ahí, difícilmente, quizás algunos cambios muy menores en la técnica de la agricultura y nada más. De manera tal que la cultura, el conocimiento, el intercambio de ideas, cuando circulaba era en una esfera muy pequeñita y circulaba en la forma de estos papiros. Ahora, en la Roma imperial había una cierta industria. Había gente que contrataba a 20, 30, 40 copistas. No había imprenta, recuerden. Y estos copiaban a mano un libro y terminaban ese ejemplar y luego hacían otro y habían otro haciendo lo mismo. Entonces, en un momento dado, un aficionado a la lectura podía ir a esos negocios y comprar un libro de una edición de 10 ejemplares, compraba un ejemplar. O sea, la producción del libro, la circulación del libro y la lectura del libro era un fenómeno extremadamente pequeño, muy pequeño. Esta es una historia súper larga, como ustedes comprenderán, pues casi una historia que coincide con la historia humana, la historia del libro. Volviendo para atrás ahora, estábamos en Roma. Vamos a Grecia. La primera gran obra escrita literaria que produce Occidente. Y que quizás sea también, aunque esto se lo dejo a los especialistas, la más grande obra escrita de todos los tiempos y de todas las sociedades, es lo que nosotros llamamos la Ilíada, y que los griegos llaman la Iliada. Si se dice en griego Iliada, la Ilíada de un caballero que se supone que se llamaba Homero, que se supone que era ciego. Hay un cuento de Borges maravilloso sobre eso. Y en la Ilíada, o Iliada, no sé griego yo, se encuentra una obra completa, una historia completa, que usted puede conseguir fácilmente en cualquier parte. Hay millones de traducciones del griego al inglés, del inglés al castellano, qué sé yo, todas las posibilidades, todos los estilos de traducción. Hay algunos incluso un poco con humor. Hay una famosa traducción de un literato británico donde hay un elemento de humor, hablando, por ejemplo, creo que en la Odisea, que la tradujo, que no se sabe si es de Homero, parece que no, pero es contemporánea, más o menos contemporánea. En un momento en que se habla de quienes han vuelto de la guerra, de Ilión, de Troya, entonces dice que algunos han vivido y otros murieron ahí, y el comentario de él ya se sabe, todo es cuestión de suerte. Bueno, hay muchos elementos de eso. Hay muchas formas de traducir, hay muchas traducciones, y en cualquier caso es una de las obras literarias más grandes de todos los tiempos. Uno no lo puede creer porque dicen, ¿qué puede ser eso? Es una historia de niños, de la guerra, que Ulises, que Odiseo, que Aquiles, que Agamenón, que este, que el otro, que Héctor. Pero no,
ustedes se meten, es realmente impresionante la profundidad psicológica, la agonía que hay ahí permanentemente, los sentimientos humanos. Ustedes pueden descartar si quieren los dioses que se meten a cada rato ahí a meter baza, ¿no es cierto?, en la guerra, porque hay un dios que es amigo de Aquiles, el otro es amigo del de más allá, pero tiene un poder tremendo y produjo un efecto inmenso en la cultura griega, inmenso, yo diría hasta el día de hoy. Alejandro Magno, ustedes saben, andaba con un cofre especial que había sido una de las partes del botín de Darío, el rey persa que había derrotado, y una caja muy bonita de oro parece, y la usaba para guardar su copia de la Ilíada. Y la tenía ahí, siempre a mano, siempre la estaba mirando. La Ilíada fue fundamentalísima en la historia de la cultura de la paideia griega. Y afortunadamente se hicieron tantos millones de copias que no hubo problema en algún momento en que llegara en copias y traducciones y luego impresiones, que se llevó entera, completa hasta el día de hoy. Vuelvo ahora me voy hacia más adelante. Estamos hablando entonces de que durante siglos el soporte físico del libro es el pergamino y es el papiro. En algún momento posterior, pero no mucho más posterior, los chinos, que para información de ustedes es una civilización que inventó un montón de cosas mucho antes que Occidente, pero después las dejó ahí nomás, como que en todas las cosas llegó a medio camino. Inventaron la pólvora, pero no la desarrollaron en gran escala como tecnología militar, e inventaron el papel. El papel empezó a llegar a Europa en la Edad Media, recién, gracias a este gran canal de comunicación cultural que fueron los árabes. Entonces, durante siglos, el soporte físico es el papel, cuando empieza a llegar, el pergamino, el papiro. La gran revolución viene con la invención de la imprenta. Piensen ustedes en la Europa ya saliendo de la Edad Media. Imaginen la Europa toda la Edad Media. Ha caído el Imperio Romano, vienen los siglos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llegamos al siglo XV y todavía los libros eran copiados. Había cambiado el formato y había cambiado el material. Se estaban haciendo los libros en papel. Un papel, dicho sea de paso, no hecho necesariamente con celulosa, que viene de la madera, sino que hecho con telas viejas, molidas, empapadas, convertidas en pulpa y que dieron origen a un papel, ya les voy a mostrar, a un papel muy superior al papel que se usó durante siglos después en el mundo y que se sigue usando en muchos libros. El papel hecho a base de celulosa y que se descompone bastante rápido. Tuvo que llegar al año 1450, por ahí, para que Gutenberg inventara la imprenta. Entiéndase que lo que inventó realmente Gutenberg no es la imprenta entendida como una prensa que imprime en un papel un texto, porque eso ya existía hace rato. Pero la diferencia era que para hacer una página se agarraba una tabla, por ejemplo, y ahí se cavaba, se inscribían, se hacían las letras y con eso se imprimía. Una cosa bastante lenta. Imagínense ir página por página teniendo que grabar, cavando en la madera para hacer una página. Lo que inventó realmente Gutenberg es lo que se llama los tipos móviles. Se le ocurrió la idea de que en vez de crear una plancha completa con un material, con un dibujo, esa tecnología ya existía. Los grabados, por ejemplo, se hacían de esa manera, se hacían en una plancha metálica, en una plancha de madera, se cavaba ahí y luego se ponía tinta y todo lo demás. A él se le ocurre la idea de hacer tipos móviles, o sea, las letras, la T, la A, la Z, hacerlas en plomo, y entonces la técnica de la impresión se hace mucho más rápido. Simplemente se compone el texto. Hay que hacer una página, se tiene el cajista, que se llamaba en esa época, una caja con montones de letras de todos los tipos, docenas de Z, docenas de A, según el uso que tienen las letras en los idiomas. Hay idiomas que usan más una letra que otra, como ustedes saben. Y entonces iba armando el cuento,
se encajaban estas cosas en las cavidades respectivas, las letras, se formaban las palabras, se imprimía. Era mucho más rápido componer de esta manera una página que cavar, que, como se dice esto de la técnica, de hacer incisiones en una madera o hacer un grabado con ácido en una plancha metálica. Con la invención de la imprenta, el libro se empieza a convertir en un producto de masas. Estamos hablando entonces mediados del siglo XV. Y uno lo entendería. La gran reforma religiosa que viene a principios del siglo XVI, 50 años después, sin la imprenta. Con la imprenta que ya estaba mucho más desarrollada, 50 años después, esta tecnología se hizo más eficiente. Con la forma de imprimir, toda la mecánica de la imprenta, obviamente se perfeccionó en 50 años. Y uno no entendería la reforma sin la impresión masiva que hacía posible esa tecnología. Se podían imprimir Biblias en cantidades. Recuerden ustedes que la reforma protestante tiene que ver en gran parte con que los creyentes deben formarse su propia impresión de las cosas leyendo la Biblia. La Biblia se pudo masificar, ya no era algo que se copiaba y que estaba en las librerías, en las bibliotecas de 3 o 4 pitucos, en las iglesias, en el Vaticano. Los folletos, por ejemplo, hacer una declaración como la que hizo Lutero, en una hoja impresa, clavada en la puerta de una iglesia en 1521, 17, por ahí. La comunicación creció, con ella creció el alfabetismo. No inmediatamente, pero por Dios que hacía una diferencia cuando en algún recinto, pongamos una posada a medio camino, donde habían 30, 40, 50 personas que iban viajando de un lado para otro, había por lo menos alguien, uno, que sabía leer y que podía leerles en voz alta el último panfleto de Lutero. Hacía una enorme diferencia. Antiguamente no habría podido ocurrir eso. Nadie habría sabido de las tesis de Lutero. Así es que fue una revolución que ha estado en el trasfondo de todas las revoluciones, el material escrito, donde se expanden masivamente las ideas. Podría contarles más detalle la historia del libro, pero no tiene mucho sentido porque ustedes las pueden leer en cualquier artículo grande, importante de la Wikipedia. Les podría contar cómo esto facilitó en el Renacimiento la expansión, la difusión de los escritos griegos que estaban viniendo de Constantinopla antes y después de la caída en manos de los turcos. Miren qué simbólica esta fecha. En 1450 más o menos aparece la imprenta, en 1453 cae Constantinopla en manos de los turcos. Podría contarles de algunos importantes impresores en Venecia que se encargaron minuciosamente de hacer traducir esos textos que estaban llegando de Grecia, hacerlos traducir e imprimirlos. Hay algunas ediciones exquisitas de esa época. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba ese famoso, creo que Manuzio, ese famoso impresor italiano, veneciano. Hay muchas historias de grandes impresores. Los primeros libros que se compusieron, que se imprimieron, fueron Biblias, por supuesto. Empezaron a imprimirse mucho material de la antigüedad clásica. Eso alimentó el movimiento, digamos, del humanismo, del renacimiento, la expansión de una cultura distinta a la edad del medioevo, la presión cada vez más creciente contra el sistema ideológico, mental de la Edad Media, que había sido monopolio de la Iglesia cristiana. Todos esos cambios vienen por la imprenta. La imprenta hizo posible todo eso. Y bueno, ¿qué puedo decirles de los tiempos modernos? En los tiempos modernos, la imprenta obviamente se multiplicó por millones, llegó a todas partes, en América Latina, colonia española en el momento dado, las primeras cosas que llegaron en el siglo XVII, más o menos creo que en Chile XVII ya estaban llegando imprentas a Chile, no me acuerdo el detalle, esto es cuestión, tendría que reestudiar esto, pero empiezan a llegar. ¿Qué habría sido de la independencia chilena sin los escritos que llegaban de Europa? Sin este cura que escribió, que hizo, qué sé yo,
en un diario, en una especie de texto que se sacaba semanalmente. Bueno, no me acuerdo todos los nombres, ¿no? Soy malo para los nombres, como ustedes saben. Camilo Enrique, creo que es Camilo Enrique, no estoy seguro. En una vez estoy nombrando al obispo Talca en realidad. Bueno, la gran revolución de hoy en día, supuestamente, es el libro electrónico, digital. El soporte ahora ya no es una masa de papel entre dos portadas, con un papel, aunque ahora lo hacen mejor, sin cloro, son más duraderos, sino que es un artefacto, no tengo ninguno aquí a mano, pero ustedes los conocen, un Kindle, un tablet, que permite guardar en una sola artefacto una biblioteca completa. Cientos o miles de libros creo que caben con la memoria que vienen los Kindle, ni siquiera con una expansión de memoria. Ahora, ¿eso va a acabar con los libros, como se preguntaban en esta conversación Eco y Carrier? Por ahora yo creo que no, porque sigue siendo como objeto físico el libro, mucho más práctico todavía que un Kindle. Para algunos no, el Kindle te dicen, aquí tengo todos los libros, no necesito andar con una bolsa con libros cuando voy a viajar y quiero llevar material de lectura, porque aquí tengo cientos de libros, es más fácil comprarlo, uno toca un par de botones y ya está el libro en tus manos. Cierto, todo eso es cierto, yo acepto que es así, pero el papel tiene algo, desde luego, los que nos gustan los libros, nos gusta también aspirar el olor de los libros y hasta podemos distinguir de dónde lo imprimieron, poco menos. Hay algunos expertos en eso, son como los enólogos, que hacen así en una copa de vino, saben hasta cómo se llamaban los tipos que sacaron la uva. Ahora les quiero mostrar algunas pocas cosas, pero antes de que mostrárselas les quiero recordar. Primero, a propósito del libro, de los valles transversales a los canales australes, de Ulises Caravantes, un libro muy interesante sobre las revoluciones que hubo en el norte de Chile en el siglo XIX y varias cosas más. Hay unos recorridos por los canales australes. Es un libro con material que normalmente no aparece en los libros de historia convencionales. Es material que viene, por así decirlo, de la CAV, de Caravante, material, documentos que guardaron sus antepasados, que estuvieron ahí. Les recuerdo además el ajedrez, el sitio de espacioajedrez.com de Pablo, donde está no solo la caja con el ajedrez, las piezas, el tablero, sino que ahora también está disponible el reloj digital, de cuyas gracias ya les he conversado varias veces. Importante tener el combo completo, hace más entretenido el juego. Les recuerdo además Bonboni. Esta es la cajita. A ver si encuentro por aquí, porque yo vivo en el desorden, vivo en el despelote, vivo en el desastre, vivo en la luna, dicen otros, vivo en cualquier parte menos acá. No tengo a mano, me van a perdonar la gente de Bonboni, más detalles acerca de dónde se encuentra. Pero si usted pone Bonboni en Google, se va a encontrar inmediatamente cuál es la dirección para ubicar a esta empresa que produce unos chocolates artesanales como estos que ustedes están viendo acá. Permiso. Rellenos. Estos están rellenos con una pastita exquisita de maracuyá, me parece que es esto. Bonboni. Y los van a dejar a la casa. Son exquisitos. Bonboni, estimados amigos. A los amigos de la música, no olviden que ustedes pueden repasar sus conocimientos de canto, de guitarra, de teclado, de bajo eléctrico y todo eso en una academia online que se llama Gigena y que ustedes están viendo de seguro, y seguramente Bonboni está saliendo el mono y yo estaba aquí haciendo el loco. Gigena, una academia online cuyo propietario, fundador, don Patricio Aracena, nos cuenta una historia muy interesante de cómo sus padres lo descubrieron en sus talentos y los metieron en la música. A él le encanta eso. Dice, qué mejor que aprovechar este tiempo que estamos ahora en casa realizando alguna actividad
cultural, educativa y liberadora del estrés, como es aprender las técnicas de algún instrumento. Si usted no sabe nada de guitarra, este es el momento para comenzar por lo menos a las posiciones y las cosas básicas y empezar a avanzar en el camino de la guitarra, un instrumento maravilloso. Higiena, estimados. Les recuerdo también que si usted quiere desinfectar su casa, al mismo tiempo apoyando el emprendimiento de un hombre que ha sabido, como otros hombres y mujeres de Chile, a Dios gracias que tenemos de esta gente todavía, gente que no se tiró al suelo cuando perdió una actividad, sino que inició una nueva y le va bien, eficiente. Es la actividad de sanitización contra el COVID-19 y otros virus que realiza sanitización, y aquí se me rompió lo que continúa, siglo XXI, si eso no me equivoco, sanitización siglo XXI, con amonio cuaternario de alta concentración, que es un desinfectante muy potente. Este hombre llega a su casa con su equipamiento completo y le asegura una excelente desinfección. Y no olviden Climo para que tengan la casa a su gusto. Y antes de terminar el programa les quiero mostrar que solo algunos de los muchos libros que tengo, libros sobre libros. El miedo a los libros, una historia de los distintos momentos históricos en que los poderes los poderes que estaban en el poder, se asustaron del contenido de los libros, porque eso es lo que asusta, y bueno, con el miedo algunas veces llevaron a cabo, los fondearon, en otros casos los destruyeron. Es una historia interesante. Después tenemos esto que se les he mostrado, Biblioholismo, una descripción para morirse de la risa de esta afición de algunas personas como yo, que están enfermas realmente, biblioholismo, o sea, como el alcoholismo, la inclinación irresistible a comprar, leer, guardar, admirar y consumir libros en exceso. Un libro de Tom Raby que yo lo recomiendo siempre, es lo más divertido que hay. Si quiere reírse a gritos con este libro, ya. Después tenemos otro libro que se llama simplemente Books, de Larry McMurtry. Esto, qué sé yo, otra historia de personas que en un momento dado les cayó el bichito de la bibliomanía y se convirtieron en coleccionistas, enloquecidos. Después tenemos una serie de ensayos de un gran ensayista que me parece que argentino, Alberto Manguel, The Reader of Reading, con un libro, ahí lo llevo marcadito, con toda clase de ensayos muy interesantes, pero hay muchos más, hay algunos con anécdotas, por ejemplo, el famoso bibliófilo que tenía, no sé, 100.000, 200.000 libros, Umberto Eco era uno de ellos, tuvo que comprarse, no le cabían en la casa, y Umberto Eco se tuvo que comprar en Milán, si no me equivoco fue ahí, un hotel, el edificio de un hotel que estaba en venta, que eran 4 pisos, un edificio pesado de concreto, porque en su casa estaba a punto de venirse abajo con el peso de los algo así como 50 o 100.000 libros que tenía. Vayan ustedes calculándolo a la cantidad de kilos que es eso, 50 o 50. O sea, si un libro pesa 1 kilo, promediando unos con 8, ahí tienen ustedes 50, 100 toneladas de peso. Y aquí por curiosidad les muestro mis cosas más antiguas que tengo. Este sí lo mandé reempastar. Este es un famoso libro que hizo mucho ruido en su momento, Imitación de Jesucristo, de Tomás de Kempis, si no me equivoco. Imitación de Cristo. Esta es una edición, miren qué anticuado esto, de 1879, y lo tengo, creo que una vez mostré con cosas que dejaron los primeros lectores, una flor reseca con una fecha 1911, una serie de memorabilia, dicen los gringos, muy interesante. Pero la joya de la corona de mis libros antiguos es este me lo regaló una persona. Esto es, miren, de 1700 y tanto. Un resumen de los comentarios de Monsieur de Follard sobre las historias de Polibio con la aprobación y el privilegio del rey. O sea, no había llegado la Revolución Francesa. Es un libro que lo tengo, ahora le saqué el material con que lo envuelvo para cuidarlo, pero es un libro
¡Ah! Madame et Monsieur, un libro de un valor, yo no sé cuánto costará esto si lo quisiera vender, mucha plata, pero no tengo interés en venderlo, ya irá a dar quizás a dónde cuando yo pare las chalas, cuando patee el tarro, como dicen los gringos. Este libro va a durar mucho porque este tipo de papel, esta calidad de papel, ya no se encuentra. Por eso que ha durado tanto y se puede leer perfectamente. Miren, tienen hasta gráficos adentro sobre técnicas militares de los antiguos. No, sí, este es un libro fantástico y se los quería mostrar para ¿cómo se dice? Para jactarme de mi suerte, porque no lo compré, me lo regalaron. Son 2 tomos, ¿para qué les voy a mostrar los 2? Y eso sería, estimados amigos, esta historia. Lo que les he dicho yo no es nada, es cero, es un cero, es una gota en un océano. Pero si están interesados en la historia del libro, aparte de Wikipedia, que ustedes pueden entrar ahí con su computador, hay multitud de libros en internet, en las librerías como Amazon y otras, con distintas historias o aspectos de los libros como objetos, o de los lectores, o de los bibliómanos, anécdotas de bibliófilos. Hay por ejemplo, un bibliófilo que es como el mártir de todos nosotros los bibliófilos, que es un caballero que murió cuando se le cayó encima, digamos, un estante con los libros. Y eso lo consideramos un mártir. Es un hombre que debería tener un monumento. En serio, no estoy bromeando. Y antes de irme, no se olviden, amigos, de tener acceso a vinos tan exquisitos y especiales como este, que no los van a encontrar en ninguna parte, con Eudora Vinos. Entrando al club Explora, pagando una vez mensual, ustedes aseguran que todos los meses les llegan 2 botellas de vino, que pueden ser 2 de tinto, una de tinto blanco, 2 de blanco, distintas entre sí y distintas a las de otros meses, como este Dagas Cabernet Sauvignon del año 18, Marco Puyo, dice aquí. Está bien. Este vino, wow, proviene, dice, de viñedos de Pumanque, en el valle de Colchagua, ubicados a 34 kilómetros del Océano Pacífico. Su suelo de granito y las frías brisas marinas caracterizan a este terroir. Bonita poesía, ¿eh? Bueno, hágase socio, estimado amigo, y dése el gusto todos los meses de recibir 2 vinos espectaculares por una OF. También puede regalar, ¿no? Usted puede regalar una gift card a alguien y van a estar muy, pero muy agradecidos. Un regalo inolvidable, bebible e inolvidable. Y eso sería todo. Me he recontrapasado el tiempo, me parece. Espero verlos mañana domingo, yo sabía que se me había olvidado algo, prender esta luz de acá. Siempre se me olvida una cosa que sea. Los quiero ver mañana domingo con Álvaro Sala. Vamos a hablar de la música en el cine. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y hasta mañana.